Favor, fortalece a los cansados y perdona al pecador. Aleluya, aleluya, proclamemos su loor. Mantengamos la confianza en el Santo Redentor y en la gloria redimidos cantaremos su amor. Aleluya, aleluya, proclamemos su loor.
los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor, la llama vivan de la fe y alientan el amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés el himno entonaré. Apreciados hermanos, muy buenos días. Hoy es sábado. Estamos aquí para dar inicio ya a la escuela sabática. Y estamos con su hermana Margot Rivera. Hermana, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Bien, queridos hermanos, vamos a orar una vez más. Agradecer al Señor por este bendito estudio que hemos tenido en esta hermosa mañana. Oramos. Querido Padre, estamos muy agradecidos por tu palabra que hemos escuchado. Gracias, Señor, por estos consejos, estos alcances que nos haces llegar a cada uno de nosotros. Sea nuestra meditación de nuestra vida espiritual y que estos ejemplos que hoy vemos, querido Padre, sean también una amonestación para cada uno de nosotros, que muchas veces la vida, Señor, de tu Espíritu también obra en nuestros corazones, y es por ello, Señor, podamos ver toda tu mano, cómo ha obrado en tus dirigentes y sobre todo el amor que tú has tenido, Señor, con tu pueblo. Gracias por tu misericordia, por ese gran amor, querido Padre, que tienes por nosotros también en estos últimos días. Te rogamos, querido Dios, que bendigas también a todos tus hijos, quienes han participado en la exposición de tu palabra, y bendigas también aquí a mi hermana, quienes nos están acompañando en la conducción de este programa. Así también bendigas a nuestros hermanos jóvenes que están también en esta plataforma, atrás de la cámara. Querido Dios, dale sabiduría, inteligencia y aceite. Apreciados hermanos, muy buenos días, un feliz sábado. Estamos aquí para dar inicio ya al programa de escuela sabática. Y estamos con su hermana Margot Rivera. Hermana, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bien, esta mañana estamos muy contentos. Y para iniciar este programa vamos a entonar el himno número 439. Ya reunidos esperamos.
Amén. Vamos a también leer la palabra del Señor en esta mañana. Y nuestra hermana Margot tiene la palabra. Bien, vamos a meditar en Números 16:2, que dice: Y Coré, Datán y Abiram se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Muy bien, hemos escuchado la palabra del Señor en el libro de Números. Hermanos, invito también enseguida a una oración. Por ello, vamos a estar de rodillas y oremos al Señor. Querido Padre, estamos muy agradecidos en esta hermosa mañana, al estar también frente de tu pueblo, así también de tus hijos, quienes también nos van a ver en esta mañana a desarrollar este programa de escuela sabática. Que el poder del Santo Espíritu puede guiarnos a cada uno de nosotros y que tu palabra sea también nuestro alimento de cada uno de nosotros, sea nuestro guía, nuestro maestro, el que nos va a enseñar en esta hermosa mañana. Prepares nuestros corazones y así también cuantos de tus hijos el Señor en esta mañana han de escuchar tu palabra, tu pueblo. Te rogamos que tu Santo Espíritu te obra también en sus corazones, en la transformación de su vida espiritual de tu pueblo, que espera, Señor, tu pronta venida entre las nubes. Te lo rogamos todo ello, creyendo y confiando en la preciosa sangre de ti, Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, apreciados hermanos, estamos muy agradecidos en esta hermosa mañana. Tenemos también enseguida una participación especial de nuestra hermana Rúbila Cierto Rivera, tiene con nosotros. Bien, apreciados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos y amigas, voy a alabar a nuestro Dios cantando un himno titulado ¿Cómo podré estar triste? Thank you.
la honra y la gloria del Señor Jesús. Amén. Amén. Agradecemos a nuestra hermana Rubí Lacierto Rivera por esta hermosa alabanza y que Dios le bendiga. A continuación, ¿qué tenemos, hermanos? Hermanos, damos saludos también en esta hermosa mañana, hoy sábado feliz. Saludamos a todos nuestros hermanos espirituales del pueblo de Dios. Así también saludamos a nuestros hermanos amigos internautas quienes nos están viendo, y le pedimos también que nos siguen buscándonos, siguiéndonos por medio de este web, y que vamos a desarrollar nuestro programa. Así que no se alejen, siempre estén conectados y que podamos ser bendecidos en este día. Hermana, hoy es una fiesta del Señor maravilloso, un sábado alegre, lleno de felicidad, de alegría, de gozo, donde el pueblo de Dios se regocija. Es la fiesta del Señor en esta mañana, hoy sábado. Amén. Bien, esta mañana ya vamos a iniciar con el estudio de la escuela sabática, y para ello tenemos nuestros invitados especiales quienes van a dirigir la lección de escuela sabática. Tenemos para que dirija el día domingo a nuestro hermano Richard Urbano, Muy bien. y Día lunes, también a nuestro hermano Richard Urbano. agradecidos a nuestro hermano Richard. Bien, y el día martes tenemos a nuestra hermana Crescencia Rosales, Nuestra hermana Crescencia, que Dios lo bendiga. y el día miércoles nuestro hermano Saúl Rojas Laurente, así también el día jueves. Muy bien, entonces tenemos ahí ya listos nuestras cuestiones, los maestros que van a exponer la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Estamos muy agradecidos a Dios por nuestros hermanos quienes se han hecho todo el esfuerzo de compartirnos la palabra del Señor. Gracias a Dios por esta bella oportunidad. Mi apreciado hermano, apreciada hermana en Cristo, amigo, amiga, usted que puede contemplar en esta bella oportunidad. Agradezcamos a Dios porque vivimos en tiempo de gracia, tiempo de oportunidad, y podamos escuchar las promesas de Dios. Podamos oír el mensaje santo que trae el Espíritu Santo a nuestros corazones. Hemos venido estudiando la lección de la escuela sabática a través de estos meses, la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto. Hemos llegado a la lección número 6. La rebelión en Cádiz, el espíritu de incredulidad, el espíritu de falta de confianza, se embargó una vez más en el pueblo de Israel. Ellos estaban deseosos de llegar sí o sí, ya a la tierra prometida, cuando sus corazones, sus vidas no estaban preparados. Entonces eligieron 12 espías, jóvenes de renombre, eran príncipes, todos eran iguales en conocimiento y capacidad, inteligentes. Ellos abordaron ahora y después de 40 días regresaron. El pueblo estaba muy ansioso de poder saber las buenas nuevas. Se sintieron felices al poder ver ahora que llegaban con el racimo de uva, de granadas y también de higos, frutos de aquella tierra prometida donde fluye leche y miel. Amadas hermanas y hermanos, pero esto es algo sorprendente.
Y siempre lo vamos a ver, que vamos a encontrar personas con dos tipos de reacción, donde están los que dicen no y dicen sí. Estos 12 príncipes tuvieron diferentes puntos de opiniones, de ver la situación. Y de esto se dividieron en dos. Cuando se les empezó a narrar sobre la tierra, estaban felices al ver los frutos. Cuando escucharon de hombres gigantes, de habitaciones fortificadas, se sintieron muy conmovidos. Y por otro lado, Caleb y Josué dijeron: es verdad que hay gigantes, es verdad que las ciudades están amuralladas, están seguras, es verdad, porque pueden ser personas que tienen todo el armamento, es verdad. Pero le dijo: es verdad que Dios está con nosotros, más podemos nosotros que ellos. No temáis ni desmayéis. Queridos hermanos, ahora Dios necesita hombres de fe, hombres de acción, hombres que sigan estrictamente a Dios, hombres que sean como el acero, hombres que tienen que hablar cuando tienen que hablar y callen cuando tienen que callar. Hombres que sean humildes, hombres que sean bondadosos, corteses, serviciales. Ese tipo de hombre, ese tipo de mujer, ese tipo de cristiano quiere Dios y quiere ver el mundo hoy. Finalmente, querida hermana, hermano, el pueblo dijo realmente cuando vio la destrucción de estos hombres que dieron lugar a Satanás, hombres que se dejaron llevar por el espíritu de Satanás. Al ver la muerte de ellos, el pueblo dijo: me arrepiento, pero no mostraron realmente los hechos de un verdadero arrepentimiento. La palabra de Dios nos dice que el verdadero arrepentimiento lleva frutos. El verdadero arrepentimiento siente dolor por el pecado y se aparta de ella. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé las fuerzas para que no podamos rebelarnos, para que no podamos tener este espíritu de rebelión. Queridos hermanos, Dios bendiga su santa palabra y Dios nos ayude y quite de nuestro corazón todo lo malo que tiene y todo lo malo que tenemos. Y Él puede ver un corazón limpio, libre de este espíritu de rebelión, de este espíritu de Satanás. Dios nos dé las fuerzas y tengan cada uno de ustedes un feliz santo sábado. Amén. Queridos hermanos, en el Señor Jesús, hemos llegado a la lección número 7, la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Queridos hermanos, ante todo, bienvenidos a esta nueva lección. Por la gracia y la voluntad de Dios, estamos aún con esa expectativa de oír lo que Dios tiene para nosotros en esta oportunidad. Las rebeliones que han venido suscitando a través de los estudios que hemos llevado hasta estos momentos no es más que el espíritu de Satanás embargando el corazón
de aquellos hombres, de aquella multitud que pereciera en el desierto. Ahora, ellos estaban convencidos de regresar hacia el desierto. Pero fue algo tan triste lo que vamos a ver a continuación. Queridos hermanos, vamos a hacer el uso de la pizarra. Aquí vemos un gráfico de lo que viene a ser el santuario. La ubicación de las 12 tribus, la ubicación del santuario y dónde estaban ubicados también los hijos, tanto de Rubén como de Coat. Queridos hermanos, vemos aquí el lado este, 3 tribus, hacia el lado sur 3 tribus, al lado oeste 3 y al lado norte también 3. Eran 12 tribus, de los cuales la tribu de Leví, elegida como responsable del santuario, eran tres hijos. Los hijos de Leví. Coat estaba hacia el lado sur, Gersón hacia el lado oeste y los de Merari hacia el lado norte. Coat, descendientes de Leví, hombres que estaban cerca al servicio del santuario. Dentro de ellos surgió un hombre llamado Coré. Estuvo en el corazón de Coré la palabra de Dios, pero también estaba embargado por un sentir de rebeldía, porque auguraba tener responsabilidades como las que lo tuvo a Aarón y Moisés. Y no fue solo él, comenzó a buscar dónde podía encontrar un lugar de apoyo. Entonces surgieron otro grupo ahora, los descendientes de Rubén. Aquí estaba Datán y Abiram, hombres influyentes, hombres que conocieron la palabra, la gloria de Dios. Sin embargo, ellos esperaban también tener un cargo como sacerdotes del pueblo de Israel, cosa que a ellos se les había vedado. Queridos hermanos, es importante ver ahora todo esto. Entonces, entre este grupo hubo el espíritu de la conspiración. ¿Qué cosa es conspirar? Es tramar algo, algún hecho nefasto contra alguien. Y vamos a ver a continuación qué es lo que ocurrió con ellos. Ellos fueron entonces los causales de la conspiración contra Aarón, Moisés, que fueron elegidos por Dios. Bien, queremos que usted tome cuenta de todo esto. Y bien, ahora Moisés se enteró del acuerdo que tomaron Coré, Datán y Abiram. Y no solo ellos, sino se unieron un grupo más de 250 hombres de renombre y aún más gran parte también del pueblo. Moisés le dijo: de acuerdo, mañana
Coré, tú, Datán y Abiram, más los 250. Cada uno de ustedes cogerá su incensario, pondrá fuego y colocarán incienso y se ubicarán hacia la entrada del tabernáculo. Y fue así. Coré y todo su séquito. Y por otro lado estuvo Aarón. De esta forma los planteó ahora Moisés. Ahora, ¿qué hubo? Ahora, hermanos, ¿qué aconteció? Y todas las tribus que estaban alrededor estaban expectando, algunos con una tristeza, otros aseguraban de que realmente Moisés y Aarón no eran elegidos por Dios, como dijera Coré, Datán y Abiram. Y también dijeron de que todas las calamidades, las muertes, las desgracias, las penurias eran nada más y nada menos maldiciones de estos líderes. Y vamos a ver qué es lo que aconteció, qué es lo que hizo Moisés al ver este cuadro tan triste. Queridos hermanos, Moisés y Aarón tomaron una decisión. Y vamos a ver en qué consistía esa decisión. Por la gracia y la voluntad de Dios, preparemos nuestros corazones para que nosotros podamos entender a la luz de la palabra de Dios. Queridos hermanos, aquí tomamos un ejemplo tan maravilloso del amor, del cariño que Moisés tuvo por el pueblo de Israel. Para él era un dolor, una vez más, poder ver la muerte de estos hombres. Él no quiso. Y la palabra de Dios nos dice que Moisés se dirigió a Coré y le hizo ver, él era parte del santuario, él era parte del grupo de los privilegiados de oficiar en el santuario. Sin embargo, hicieron caso omiso. Ahora se dirigieron hacia Datán y Abiram, aunque ellos eran menos culpables que Coré. Ellos también estaban envalentonados y llegaron a rebelarse y dijeron: no iremos. Así fue
la experiencia que tuvo este siervo de Dios, Moisés, y también Aarón. Apelaron con ruegos, con súplicas. Al verse ahora ellos prácticamente chasqueados, entristecidos, la palabra de Dios dice que se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios del espíritu de toda carne, ¿por qué no tomas la decisión que muera solamente uno? ¿Por qué tiene que morir todo este grupo? Moisés y Aarón apelaron al favor de Dios. Y finalmente, queridos hermanos, dijeron ellos a todo este séquito. Y la palabra de Dios nos lo dice así: apartaos de esta congregación, y yo los consumiré en un momento. Eso es lo que dijo Dios al enterarse de que ya prácticamente estaba hecho la conspiración. Y Moisés, una vez más, dice la palabra de Dios, habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron muchos de ellos. Y finalmente se quedaron Coré, Datán y Abirán. Coré estuvo fijo, pero Datán y Abirán no quisieron acercarse. Ellos se empecinaron en quedarse en la puerta de sus tiendas. También estaban su familia, estaban sus chiquitos, esperando lo que iba a acontecer. Queridos hermanos, estas lecciones, tanto del día domingo, la conspiración, nos da una gran lección. Tenemos que luchar y luchar, bregar y bregar en esta carrera cristiana. Pero por la voluntad de Dios tenemos que aprender a confiar más en Dios, menos en los hombres. Tenemos que aprender a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos conspirado contra los siervos de Dios? Posiblemente deseando los cargos, posiblemente deseando un puesto en la obra. Sí, es humano el sentir. Comprendo, hermanos. Dios
nos perdone. Dios, tenga piedad de nosotros. Finalmente, decirles, Dios quiere hombres mansos y humildes, que usted y yo lo seamos. Dios nos ayude. Dios tenga piedad de nosotros. Queridos hermanos, invito por favor, si tenéis la oportunidad de contar con este precioso libro, Patriarcas y Profetas, es realmente conmovedor como narra la historia de la rebelión de Datán, de Abiram, iniciado por Coré, el espíritu de la envidia, el espíritu finalmente de rebelión. Que Dios nos libre y que Dios nos dé las fuerzas para ser libradas de todo. Agradezco a Dios por darme la oportunidad de haber llegado una vez más a tu persona. Ruego al Señor que este mensaje nos ayude a tomar decisiones, a reflexionar en nuestras vidas. Es mi deseo, en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, continuando con el día martes de esa lección en la escuela sabática, tenemos como título Los rebeldes son castigados. ¿Quiénes eran los rebeldes? Los rebeldes eran Datán, Abiram y Coré. ¿Qué destino les tocó vivir a los rebeldes? Como nos dice en Números 16, del 31 al 35. Después de que Moisés terminó de hablar, todo el pueblo estaba lleno de terror, porque sabía que iba a venir un gran castigo. Entonces la tierra sólida se partió y los rebeldes cayeron vivos con todas sus pertenencias. Y el pueblo se atemorizó, huyó sintiéndose condenado. Luego vino un fuego de las nubes y acabó con los 250 príncipes que tenían los inciencios. Hermanos, qué triste realidad que vivieron aquellos hombres. Continuando en la B, nos dice, ¿cómo sabemos que Dios no castiga indiscriminadamente? Hermanos, Dios no castiga indiscriminadamente a nadie. En Deuteronomio 24:16 nos dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Bien, hermanos, como nos dice aquí en Números 26, del 9 al 11, ahí Coré habló de sus hijos, la cual sus hijos no fueron muertos. Y aún tuvieron, dice, cargos en la obra del ministerio, de guardar las puertas del tabernáculo. También podemos ver que los israelitas que fueron engañados por los jefes rebeldes, se les dio el plazo para arrepentirse, ya que habían visto la muerte de sus transgresores. Apreciados hermanos, no somos condenados por los pecados de nuestros padres, pero sí, conociendo, rechazamos la luz, tendremos las consecuencias del pecado de nuestros padres. Bien, continuando con el día martes de esa lección en la escuela sabática, tenemos como título Los rebeldes son castigados. Bien. ¿Quiénes eran los rebeldes? Hermanos, buenos los rebeldes días a todos. Un feliz sábado también a los que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Y darle gracias a Dios en esta oportunidad. Bien, apreciados hermanos, buenos días a todos. Un feliz sábado también a los que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Y darle gracias a Dios en esta oportunidad. Bien, apreciados hermanos, buenos días a todos. Un feliz sábado también a los que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Y darle gracias a Dios en esta oportunidad por que nos ha dado la dicha de poder compartir el mensaje a todo
toda nación, lengua y tribu de nuestra tierra. Y damos las gracias a Dios también por la oportunidad que nos están dando en esta localidad a nuestros jóvenes, para que también puedan ser también bendecidos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Vamos a continuar con nuestra lección en esta mañana. Estamos entrando ya al día miércoles, donde el título es "El pueblo es castigado", ¿no? Entonces, el pueblo es castigado. Ya hemos visto como una parte introductoria, vamos a ir viendo sobre cómo los hombres que se habían presentado ante Moisés eran hombres que eran también líderes, ¿no?, del pueblo de Israel, pero que lamentablemente la ambición, el egoísmo hicieron de que estos hombres, ¿qué hicieron? Participaran en un acto que no era acorde al designio de nuestro Señor. De tal manera ellos fueron castigados, ¿no? Entonces, pasado esta desgracia, este castigo que Dios había impuesto, ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que a continuación pasa? Sucede que ahora estos hombres, cuando vieron que los hombres fueron tragados por la tierra, porque fue abierto, dice, la tierra sólida, y se los tragó, dice, con todos, ¿no? No quedó ninguno de ellos. Aparte de eso, no solamente eso, se le dio cierta oportunidad también a los líderes, ¿no?, que eran 250 líderes también, que también ministraban al pueblo de Israel. Pero también salió, dice, un fuego y se los devoró también juntamente con ellos. Y los que quedaron vivos, ¿qué pasó? Huyeron, corrieron, se fueron, se escaparon. Pero en la noche volvieron a sus hogares, y Dios les dio todavía la oportunidad de que esa noche pudieran, ¿qué cosa?, arrepentirse, reconciliarse con Dios, ¿no? Tenían toda esa noche para ver, porque ellos estaban, se tenía claro de que estos hombres sabían perfectamente de que Moisés y Aarón actuaban de acuerdo a los designios de nuestro Señor, ¿sí? De acuerdo a eso, ellos actuaban. Entonces no había otra cosa más que hacer. Pero estos hombres, ¿qué hicieron? En vez de arrepentirse, en vez de buscar al Señor, y estos hombres no solamente también estaban en estos asuntos, sino que también ellos habían visto todo el poder de nuestro Señor, cómo el Señor actuaba a través de sus siervos, y que les había llevado por el camino, no para que el Señor era el designio de él, sino para qué, para que los hombres entiendan que deben cambiar su carácter, ¿no?, la forma de pensar. Y de tal manera que en esa noche ellos no hicieron eso, ¿no?, sino ¿qué cosa hicieron? Sino más bien empezaron, dice, ¿qué cosa? A designar, o en todo caso, digamos que empezaron a crear nuevos pensamientos, pero pensamientos no para arrepentirse, sino para matar ¿a quiénes? A sus líderes, a Moisés y a Aarón, ¿no? Entonces la pregunta dice, a pesar de las evidencias que fueron dadas a la congregación, ¿qué conducta siguieron hacia Moisés y Aarón al día siguiente? Número 16:41 nos dice, y el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis muerto al pueblo de Jehová. Imagínense ustedes, ¿no? O sea, viendo todas las calamidades, las desgracias que vienen unas sobre otras cosas, este pueblo ni siquiera se arrepintió, sino que al día siguiente se presentaron, dice, ante Moisés y Aarón, ¿y qué le dijeron? Empezaron a murmurar. Dijeron, vosotros habéis muerto al pueblo de Jehová. Es decir, ellos pensaban que Moisés y Aarón estaban haciendo su propia voluntad, y ellos habían sido los que habían ocasionado la muerte de estos hombres, ¿no? Y para esto, para este pueblo, para esta gente, este grupo que había sido destruido, habían sido consumidos por la tierra,
habían sido tragados por la tierra, eran para este pueblo hombres santos, ¿no? Y de tal manera que directamente le estaban echando la culpa a Moisés y Aarón, que estos, a través de ellos, le habían ocasionado la muerte, ¿no? Entonces, ahora, ¿y de qué manera intervino el Señor nuevamente con un castigo severo? ¿Y qué hicieron Moisés y Aarón para evitar el juicio? Nos dice la historia, nos habla de que el Señor estaba profundamente airado. Se presentó y dijo una voz directamente a Moisés y Aarón, dijo, ¿no? Apartaos de mí, que yo os consumiré a este pueblo. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés inmediatamente se apartó. No se apartó, sino dice, se quedó, se demoró en apartarse. Y viendo esto, pero ya la desgracia había empezado ya, ¿qué cosa? A hacer sus estragos, ¿no? Empezó a caer nuevamente el castigo de Dios. Y por eso la Escritura nos habla de que entonces Aarón tomó, dice, el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso, dice, perfume, hizo expiación por el pueblo, y púsose entre los muertos y vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por negocio de Coré, ¿no? Sin contar los muertos que habían sido Coré y todo ese grupo de personas. Sin contar eso, habían fallecido ya 14.700 hombres, en la cual Dios había hecho ya sus estragos. Pero vemos a Moisés, que Moisés no se apartó, más bien dice, pidió, dice a su hermano, que vaya, que tome su incensario y que vaya en medio del pueblo y que se ponga entre los vivos y los muertos. Mientras Aarón hacía eso, Moisés estaba, dice, en el tabernáculo, ¿qué haciendo? Orando por el pueblo. Acá vemos un hombre que tiene las características también similares a nuestro Señor Jesús, quien aboga por el pueblo, a pesar de lo malo que el pueblo se portaba con él, ¿no? A pesar de todo eso, este pueblo, ¿qué cosa hacía? Siempre le daba la espalda y se dejaba llevar por estos malos asuntos de los instigadores, ¿no? Pero el Señor sabía perfectamente el corazón de Moisés. ¿Y qué cosa es lo que quería Moisés? Que no hiciera estragos en su pueblo, que no hiciera la muerte, no consumiera toda la congregación. Gracias a la intervención también de Moisés en las oraciones en el tabernáculo, y más lo que Aarón también hizo con el incensario, también abogó por el pueblo de Israel, no fueron consumidos, porque si no, tal vez hubiesen consumido, pero pasó poco tiempo, pero ya ¿cuántos habían fallecido, no? ¿Cuántos habían ya muerto? 14.700 hombres, sin contar, dice, los que murieron con Coré, ¿no? Entonces, hermanos, lo que tenemos que entender es que aquí no debemos nosotros de alguna manera ver tal vez muchas veces las cosas que algunos líderes a veces van en contra del pueblo de Dios, a veces van en contra de sus autoridades eclesiásticas, ¿no? Entonces lo que el Señor quiere que nosotros podamos entender y comprender de que cuán santo es la designación de Dios que hace a su pueblo. Entonces, por eso es lo que nosotros podemos también ver, que como Moisés y Aarón hicieron todo lo posible para evitar ese juicio que había sido hecho y designado al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, hermanos, vemos con esto de que la lección es muy interesante y que nos lleva a poder nosotros también sentirnos un poco preocupados también en nuestra situación moral, en nuestra situación individual. ¿Hacia quién? Hacia nuestros líderes, que no debemos murmurar, que no debemos hablar mal de ellos. A pesar de que uno pueda tener diferencias, eso no nos debe conllevar a que en nuestros corazones
se sienta el fruto o crezca el fruto del orgullo y la envidia, ¿no? Y eso es lo que muchas veces genera de que nosotros podamos hablar en contra de un prójimo. Y eso no está a nuestra designación para nosotros tener el juicio. Eso, el juicio le corresponde a quién, a nuestro Creador, ¿no? Con esto, hermanos, he podido agradecer al Señor y que su palabra y su estudio también sea de gran beneficio y bendición también para el pueblo de Dios. Amén. Bien, hermanos, continuando con la lección, vamos a irnos al día jueves, no sin antes desearle un feliz sábado también nuevamente a todos ustedes y a cada uno también de nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, ¿no? Bien, vamos al día jueves, cuyo título dice un testimonio contra la rebelión, ¿no? Ya hemos visto cómo el Señor ya ha hecho su castigo, le dio la oportunidad al pueblo para que se arrepintiesen una noche, pero al día siguiente nuevamente dice murmuraron contra Moisés y Aarón. ¿Y qué pasó? Empezó el castigo, ¿no? Empezaron a morir. Pero gracias a Moisés y Aarón también que ellos hicieron por su parte, pidieron en oración, intercedieron por el pueblo, hizo que el pueblo no se acabase en la desgracia, ¿no? Solamente había, ¿qué cosa ha hecho? Solamente esperaba de que Dios quería que el pueblo de Israel se arrepintiera esa noche, pero eso no pasó, ¿no? Por eso la ira de Dios se derramó sobre ellos, ¿no? Y ese día, dice, murieron ¿cuánto? 14.700 hombres, sin contar los muertos de la familia de Coré o los que le siguieron a Coré, ¿no? Y eso, estamos hablando más de 14.700, ¿no? Bien, el día jueves dice, ¿qué prueba resolvió para siempre la cuestión del sacerdocio? ¿Qué prueba? ¿Por qué peleaban Coré? ¿Qué cosa es lo que pedía? Pedía, ¿qué cosa? Ser el sacerdote. Y Datán y Abiram, ¿qué cosa pedían? Ser los ministradores en la parte civil, ¿no? Eso es lo que ellos querían. Pero fueron tanto las pruebas que el Señor les suplió en sus necesidades, pero aún a costa de ello no hizo efecto en la persona, ¿no? Ahora vemos que ya hay la pregunta que estamos viendo, es ¿qué prueba resolvió para siempre la cuestión del sacerdocio? Ahora, Dios quiere que quede demostrado a quién se le había designado el cargo de sacerdote, y que eso era designio no del hombre, no de Moisés, no de Aarón, sino de quién era el designio de Dios. Y el Señor quería comprobarlo, quería demostrarlo ahora. ¿Y qué le dijo a Moisés? Que haga qué cosa, que haga que de cada tribu venga cada príncipe, cada responsable de cada tribu. Las 12 tribus tenía que traer, ¿qué cosa? Cada príncipe una vara. ¿Con qué? Con cada nombre, ¿no? Su nombre tenían que poner en cada vara. Y ahí también estaba la vara de Aarón. Entonces, ¿qué pasó? Dejaron, y al día siguiente cuando Moisés dice se fue, ¿qué pudo haber percibido en esto? ¿Qué se vio? Que la vara de Aarón, la única de Aarón, había ¿qué cosa? Florecido, dice, ¿no? ¿Y qué más había florecido? No solamente había florecido, sino dice que había ¿qué cosa? Echado renuevos, es decir, empezó ¿qué cosa? A tener frutos, es decir, a tener las flores, ¿no? Y estas flores a su vez, las semillas y los frutos, ¿no? Al final quedó demostrado, inclusive la vara de Aarón echó frutos. Y con esto quedó demostrado de que el Señor, ¿qué cosa había hecho? Había sido Aarón designado para que sea el sacerdote en su tabernáculo. Eso fue la prueba que para siempre tenía que quedar como referencia a la nueva generación también, ¿no? Que iban a ver.
¿Y de dónde estaba guardada? ¿Y dónde estaba guardada, dice, la vara de Aarón para que sirviera de testigo? ¿Dónde tenía que estar guardada? Estaba guardada, dice, en el tabernáculo, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que ver en esa parte cómo el Señor ha permitido demostrar con hechos y con una prueba que todo ojo lo ha visto ahí en ese momento, ¿no? Entonces dice, todos los notables cambios ocurrieron, dice, en la vara en una noche para convencerlos de que Dios positivamente había distinguido entre Aarón y el resto de los hijos de Israel. Había otra prueba. La prueba era de que Dios había resuelto, ¿qué cosa? Había resuelto positivamente a favor de Aarón, ¿no? Eso era lo que es en relación a la pregunta de la parte A, ¿no? Entonces, ahora, la pregunta B. ¿Qué advertencia nos llega desde esa gran rebelión? ¿Qué advertencia? Si nosotros vemos en 1 Corintios, es una amonestación que nos llega y que debemos considerarlo, hermanos, todos, absolutamente todos, ¿no? Dice en el capítulo 10, versos 10 y 11, nos dice: no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas, dice, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, la pregunta es, ¿qué advertencia nos llega desde esa gran rebelión? ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos murmurar en contra de nuestros hermanos? La palabra de Dios nos dice que no debemos murmurar. ¿Contra quién? Contra nuestros líderes, contra nuestros pastores. Si nosotros vemos que nuestros pastores hacen un inmenso sacrificio por llevar el mensaje de Dios a todas las naciones, a pesar del sacrificio enorme de a veces dejar sus familias en sus hogares, a nuestros misioneros, ¿no? Como se les llama también los obreros, cuánto sacrificio hacen y nosotros a veces podemos murmurar en contra de ellos, y eso no permite Dios que hagamos eso, ¿no? ¿Qué más lo dice? Cuando abunda el orgullo y la ambición, abrimos, dice, la puerta a la envidia y la lucha por la supremacía. Esto es lo que, hermanos, ha pasado en el cielo. Y en la etapa de Coré fue un reflejo mínimo de cómo Coré quería tener el cargo de la supremacía para el pueblo de Israel, haciendo ver de que el pueblo era santo, a pesar de sus pecados que estaban haciéndose. Pero Coré, ¿qué cosa decía? Justificaba la acción del pueblo, ¿no? Justificaba, decía que el pueblo es santo, que Dios está en medio del pueblo porque el pueblo es santo. Pero el pueblo ¿qué cosa había hecho? Se había asignado su propia destrucción. Y fueron asignados ese castigo, Dios les concedió. ¿Y qué cosa es lo que les concedió? Porque ellos mismos dijeron: ojalá nos muriéramos en el desierto. Y eso es lo que se sentenció, no otra cosa. ¿Quién se sentencia hoy en día? Nosotros mismos nos sentenciamos cuando murmuramos y hablamos más. ¿Pero a causa de qué? A causa, dice, de nuestra envidia. ¿Qué cosa es una envidia? Es algo que no nos gusta cuando nos dicen nuestras verdades, ¿no? A veces a nosotros nos dicen algo que estamos haciendo mal. ¿A quién miramos? Al que nos dice no está bien y lo estás haciendo, y al otro que nos dice que nos está haciendo bien o nos dice nuestra verdad. A eso es lo que empezamos a tener celos, envidias y todo lo que podamos nosotros crear en nuestros corazones, ¿no? ¿Quién más? ¿Qué cosa más podemos decir de esto? Quien procura destruir, dice, la confianza del pueblo en el liderazgo, trabaja para la propia exaltación. Hermanos, acá nos enseña que nosotros debemos aprender la humildad, la sencillez de parte de los líderes también. Y de parte no solamente de los líderes, también del pueblo, de cada miembro, de cada familia. Nos pide que nosotros tengamos que entender qué cosa es la humildad, la sencillez, porque con esto, muchas veces cuando queremos tener
el favor del pueblo, hablamos en contra de nuestros líderes, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque eso no está permitido así. Y la Biblia lo dice, el Señor Jesús también nos enseña, ¿no? Y eso es lo que nos enseña en Mateo 12:32, que nos habla que todo, dice, cualquiera que hablara, dice, contra el Hijo del Hombre, dice, ¿qué cosa dice? El pecado será perdonado. Pero dice más, el que hablara, dice, en contra del Espíritu Santo, ese pecado no te será perdonado. Imagínense ustedes el amor de nuestro Señor Jesús. Nos asiste, aún nosotros hablando mal, expresándonos mal de Él, el Señor nos puede perdonar. Pero cuando ya nosotros hacemos, como es, por ejemplo, pecar contra el Espíritu Santo. Un ejemplo claro es de que cuando el Señor Jesús hacía sus milagros, los judíos a quién le asignaban ese milagro, al demonio, ¿no? A Belcebú. ¿Y eso qué cosa hacía? Estaban yendo contra qué? Contra lo que es el amor a Dios. ¿Y qué tenemos que hacer frente a eso? Ya cuando el alma ya no puede, ya no se puede hacer nada por esa alma, lo que nos habla es Oseas, dice 4:17, déjalo. ¿Y qué más nos dice en Hebreos 10:26 y 27? Que ya no se puede hacer más por él. Su sentencia, su caso está cerrado, ¿no? Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado de abrigar envidia, celos en nuestros corazones. Al inicio eso va creciendo poco a poco y más tarde se hace que nuestros pecados ya no sean como que ya nosotros no lo vemos pecaminoso. Pero al inicio tenemos que diferenciar qué cosa es lo bueno y cuál es lo malo, hermanos. ¿Ya? El Señor quiere que en nuestros corazones hagamos también una reflexión y pidamos siempre al Señor Jesús por nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras almas que estén dedicadas al Señor en toda acción. Y el Señor permita que nosotros podamos aprender más de la humildad, de la sencillez y de la reverencia y el temor a nuestro Señor. Que sea para la honra y la gloria para nuestro Señor Jesús. Amén. Agradecemos a Dios una vez más y también a nuestros hermanos quienes han compartido la lección cada día. Una lección muy hermosa, la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Y agradecemos también a nuestros hermanos quienes nos han seguido todo este desarrollo del estudio de la palabra del Señor. Y también estamos muy agradecidos nosotros también desde aquí a Dios, agradecer también a nuestra hermana aquí quien nos está acompañando, también conduciendo este programa. Bien, hermanos, que el Señor bendiga y deseamos también sus oraciones por este programa y que podamos mejorar cada día mejor y que podamos también, queridos hermanos, esta lección, aprender mucho de esta lección, un ejemplo para nosotros lo que ha sucedido en el pasado con estos hombres también preparados, que eran hombres de renombres, como el espíritu, como el Satanás haya obrado en sus corazones, ¿no? Y eso es muy peligroso también, es una lección para nosotros, las murmuraciones, que el espíritu satánico obró en la mente de Coré, de Datán y de Abiram, ¿no? Entonces, queridos hermanos, que oremos al Señor y solo el poder de lo alto, el Espíritu Santo, queridos hermanos, va a orientar estos espíritus malos que muchas veces ponen en los corazones las murmuraciones contra los líderes, contra hermanos que profesan la palabra del Señor. Así que, hermanos, que sea una meditación para cada uno de nosotros, esta lección que hemos podido estudiar esta semana. Que el Señor me los bendiga. Él me desea en nombre de Jesús. A ver, hermana, ¿qué tenemos en continuación? Bien, a continuación tenemos un himno, himno número 264, titulado Padre, a tus pies me postro.
Pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme lo que se revela, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. No deseo ofenderte, viviré para agradarte. En el corazón guardarte, pon tu espíritu en mí. Pon tu espíritu en mi alma, hazme lo que se revela, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Bien, siguiendo nuestro programa, hemos llegado a la parte final. Para cerrar vamos a tener la presencia del Señor y para ello vamos a hacer la oración. Bien, queridos hermanos, vamos a orar una vez más, agradecer al Señor por este bendito estudio que hemos tenido en esta hermosa mañana. Oramos. Querido Padre, estamos muy agradecidos por tu palabra que hemos escuchado. Gracias, Señor, por estos consejos, estos alcances que nos haces llegar a cada uno de nosotros. Sea nuestra meditación de nuestra vida espiritual y que estos ejemplos que hoy vemos, querido Padre, sean también una amonestación para cada uno de nosotros, que muchas veces todavía, Señor, este Espíritu también obra en nuestros corazones, y es por ello, Señor, podamos ver toda tu mano, cómo ha obrado con tus dirigentes y sobre todo el amor que tú has tenido, Señor, con tu pueblo. Gracias por tu misericordia, por ese gran amor, querido Padre, que tienes para nosotros también en estos últimos días. Te rogamos, querido Dios, que bendigas también a todos tus hijos, quienes han participado en la exposición de tu palabra, y bendigas también a quien, hermana, quienes nos están acompañando en la conducción de este programa. Así también bendigas a nuestros hermanos jóvenes que están también en esta plataforma, atrás de la cámara. Querido Dios, dale sabiduría, inteligencia, y así también bendigas a tu pueblo, así también a tus hijos quienes nos han seguido esta transmisión. Te rogamos, querido Padre, que lo bendiga sus hogares, si alguna cosa de dolencia hay en sus hogares, querido Padre, te pedimos que tú extiendes tu mano sanadora y que puedes hacer tu obra conforme a tu santa voluntad. Te lo rogamos todo ello, y te pedimos también que sigues dirigiéndonos en las retos de las programaciones que tenemos a lo largo de este día santo. Te lo rogamos todo ello en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, a continuación
Agradecemos en primer lugar a nuestro Dios que nos ha permitido poder transmitir en directo. Agradecemos a todos los hermanos, amigos, quienes nos han seguido. De esta forma estamos dando por finalizado nuestro programa. También invitamos para la programación de la tarde, a las 4 de la tarde, cada uno de ustedes desde casa, que nos puedan seguir. Amén. Que el Señor bendiga y un feliz sábado, queridos hermanos y hermanas, amigos. Que el Señor lo bendiga y síganos. Tenemos ahora de aquí, queridos hermanos, a las 11 en punto, el programa de segundo servicio. Les rogamos que no se alejen, siguen conectados y envíen también sus saludos, escríbanos sus pedidos de oraciones. Estamos dispuestos a orar también por los enfermos, necesitados. Quizás, querido amigo, amiga, hermana, usted tiene pedido de oración. Aquí estamos, los hermanos, tus amigos, también para poder ayudar en la oración. Así que, hermanos, que el Señor los bendiga y también ya nuestra hermana nos ha invitado para el programa de jóvenes, ¿no, hermana? Y a las 4 de la tarde. Así que, hermanos, no se pierda esta programación y estamos muy agradecidos y que el Señor los bendiga. Amén. Amén. Dulce es la canción de la hora matinal, alivia cargas y aflicción, me trae paz divinal, como la bella flor, busca del sol la luz, mi alma así con gran ardor te busca, oh buen Jesús. Amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios nos sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eterna, por las edades durarás, inagotable, raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, para escribir de su existir no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Y cuando el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal, el gran amor del Redentor
me ama, Él me ha salvado, mi Dios me ama, Él me ama a mí, y lo repetiré, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Cautivo estuve en el pecado, cautivo estuve sin Salvador, y lo repetiré, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Envió a Cristo para librarme, envió a Cristo y me libró, y lo repetiré, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Me ha invitado por su palabra, me ha invitado con tierno amor, y lo repetiré, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Señor mi Dios, tú, grande eres tú. Santo, 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 Dios omnipotente, canto de mañana tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad. Santo, 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 ángeles te adoran, echan sus coronas del trono en derredor. Miles y millones ante ti se postran, tú que eras y eres, y has de ser, Señor. Santo, santo, santo. En Cristo hallo amigo y amante Salvador, contaré pues cuanto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido e indigno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado. Promesa dulce, yo vendré y a los que sufren salvaré. Responde mi alma presto, ven, ansioso esperaré. Ven Señor, mi Redentor, ven Señor, mi Redentor. Responde mi alma presto, ven, Señor mi Redentor. Los santos vuelven
subirán y en tierra dado años mil ha de quedarse atrás. Ven Señor mi Redentor, ven Señor mi Redentor, responde mi alma presto, ven Señor mi Redentor. Desciende entonces la ciudad, los malos levantados son a oír el fallo de su juez, eterna perdición. Ven Señor mi Redentor, ven Señor mi Redentor, responde mi